Lean fuerte conmigo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pregunto yo, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Dios único y verdadero, haciéndonos un llamado importante como una estrategia para encontrar sanidad para nuestra tierra. Ocupen sus lugares. Es interesante y podríamos subrayarlo. La primera frase de este versículo: si se humillare mi pueblo. Dígalo conmigo: si se humillare mi pueblo. Otra vez: si se humillare mi pueblo. Hermanos, la humillación delante de Dios llama la atención de nuestro Dios. Un padre con su hijo caminaban por un campo de trigo, y de repente pudieron ver cómo habían espigas de trigo que estaban agachadas, casi pegando al suelo, y otras sus espigas estaban rectas. El padre de familia el niño preguntó a su padre por qué habían estas espigas agachadas y otras que estaban erguidas casi hasta el cielo. Y dijo su padre: me parece que las que tienen la cabeza erguida son las mejores. Dijo el niño. El padre lo corrige y le dice: no, hijo, las que están agachadas casi hasta el suelo es porque tienen mucho fruto, están llenas de grano. En cambio, las que están erguidas no tienen nada, están vacías. Así es, un alma altiva, orgullosa, ciertamente está vacía. En cambio, un espíritu humillado es el que lleva mucho fruto, fruto espiritual abundante y permanente. Es lo que Dios desea de cada uno de sus hijos, que nos acerquemos con un corazón humillado. Dios así lo enseña en su palabra en Miqueas capítulo 6 versículo 8. Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. ¿Qué Dios demanda de nosotros? Hacer justicia y amar misericordia y humillarnos ante Dios. Este pasaje nos transporta a tiempos después de la dedicación del templo hecho por Salomón. Jehová Dios aparece al rey una noche y le dice que si llegaran a presentarse problemas en el pueblo como sequía, plagas, pestes, lo primero que deberían de hacer era humillarse. El primer paso para obtener las bendiciones es nuestra humillación delante de Dios. ¿Me está escuchando, pueblo? El primer paso para recibir la misericordia de Dios y sus bendiciones es humillarnos ante Dios. Jehová Dios siempre llamó a su pueblo Israel un pueblo de dura cerviz. La parte fuerte de nuestro cuello, que alguien puede resistirse a doblegarse. Alguien que quiera agacharlo y usted se resiste, y aunque le esté haciendo presión, usted mantiene su cerviz erguida para que no lo logre agachar. Dios dijo del pueblo de Israel que era un pueblo de dura cerviz. Personas, hombres, mujeres que no son capaces de reconocer su necesidad de Dios. De manera que es interesante entonces el llamado que Dios hace: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. Es lo que Dios está anhelando, y lo vemos en Éxodo capítulo 32 versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo
que por cierto es un pueblo de dura cerviz. El pueblo de Israel había visto la gloria de Dios una y repetidamente. Habían visto la manifestación de Dios sacándolos libres de la nación de la esclavitud. Habían visto el poder de Dios abriendo el mar en dos, dándoles de comer maná y codornices, endulzándole las aguas amargas, haciendo cuanto milagro podría el hombre disfrutar. Lamentablemente parece ser que una de las actitudes de los seres humanos es que somos malagradecidos. Somos personas de duro cerviz. Y aquí está hablando Dios a Moisés. Ciertamente este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Esto significa que era un pueblo que no quería humillarse, que no quería bajar la cabeza delante de Dios. El pueblo de Israel era altivo, arrogante, orgulloso. Y saben que todavía corre por su sangre de los judíos estas características de verse altivos, arrogantes, orgullosos. Quienes hemos tenido la oportunidad de visitar Israel, hay un grupo de personas que se les conoce como los judíos ortodoxos. Estos personajes con su traje oscuro, camisa blanca, con un sombrerito, con el cabello rizado, con pequeños churritos al lado de las orejas. Se les nota las puntitas de su manto. Ellos caminan arrogantemente por las calles. Algunos de ellos nos demuestran su desprecio como turistas y visitantes. Todavía por su sangre corre en los judíos esta actitud. Difícilmente doblegan su rostro. Difícilmente aceptan sus errores doctrinales. Y como una prueba de ellos, hasta el día de hoy el pueblo judío está esperando al Mesías. Cuando hace 2000 años atrás Jesús, el Hijo del Dios viviente, vino como el Mesías, como el Salvador del mundo. Han pasado 2000 años. Y aunque hay pruebas tangentes en su propia tierra que les demuestran que Jesús fue el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios, se mantienen todavía erguidos, duros de cerviz, difíciles de hacerle entender que Cristo es el Salvador. Pero qué triste que también muchos mexicanos, chiapanecos, pozoleros se creen la gran cosa, como que no necesitáramos de Dios. Por la actitud del pueblo de Israel, Dios trató con ellos en forma dura. Estimada iglesia y todos los que nos pueden escuchar por la televisión, la radio, las redes sociales, es mejor humillarnos ante el Señor, porque cuando uno se humilla, abre las puertas de las bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos, para cada ser humano. Dios no planeó el mal para nadie. A ningún ser humano Dios le da la vida pensando en su desgracia. Vea usted a un bebé, obsérvelo detenidamente. ¿Qué le preocupa a ese bebé de escasos meses? Él sonríe, él juega sus manos, él juega sus pies, quitado de pena. No hay aflicción en él, no hay nada que pueda estorbar el plan de Dios. El problema es cuando crecemos y tomamos nuestras propias decisiones, que arruinamos el plan de Dios. Y viene ahora la desgracia.
Por eso el apóstol Pedro escribía en una de sus cartas, en la primera carta, capítulo 5, versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. ¿Me está escuchando, Chiapas? ¿Me está escuchando, amigo, amiga? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere exaltarnos. Él no quiere que seamos cola, que seamos cabeza. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo nos pone el ejemplo. Él se humilló hasta la muerte, hasta el polvo. Y en consecuencia de la humillación de nuestro gran Maestro Cristo Jesús, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se debe doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Si alguien siente aires de grandeza, si alguien se siente el último refresco en el desierto, si alguien se siente tan importante por su apellido, por tus logros académicos o por el dinero que has ganado y eso te hizo perder la cabeza, no te olvides que eres polvo y nada más. Eres polvo y nada más. Eres polvo y nada más. Si quieren que la cante, una ofrendita más, ¿no? Somos polvo. Quitémonos todo espíritu de orgullo. Si la ropa que te pones te hace pavo real, más vale que andes con la ropa del canasto y no que te vuelvas altivo, altiva, orgullosa, vanidosa. Aleluya. Cocotazo. Mateo 23:12: porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido, dice la palabra de Dios. Aprendamos de este pasaje lo que significa humillarnos delante de Dios. Humillarse significa reconocer nuestro pecado. Quien se humilla tiene la necesidad de reconocer su pecado, su triste condición de un transgresor de la ley de Dios. Quien no quiere humillarse jamás reconocerá sus faltas. Siempre buscará justificarlas de sus impiedades. Buscará culpar a los demás. Siempre ese hombre orgulloso, esa mujer vanidosa que no quiere humillarse, culpará a los demás. Hoy podríamos quizás culpar a alguien por la situación que vive Chiapas. Creo que somos culpables como iglesia. Creo que en algo no hicimos lo correcto, no hemos hecho lo correcto. Hay varios pasajes que nos confrontan. Quiero que los hombres levanten manos limpias en todo lugar y oren. Deben orar por nuestras autoridades, por los que están en eminencia. A veces somos más prestos para juzgar que para orar por ellos. Podemos juzgarlos, podemos culparlos, pero nosotros hemos fallado. El rey David tuvo que humillarse ante el Señor para reconocer su doble pecado de adulterio y homicidio. Y cuando se humilló y pidió perdón, recibió justificación, bendición, restauración y hasta exaltación. No importa cuán negro parezca el pecado que hayamos practicado, reconócelo, porque el que confiesa sus pecados necesita humillarse. Hombres que tienen que confesar su infidelidad necesitan humillarse. Mujeres que han cometido errores, hijos que han cometido fallas y pecados.
y que lamentablemente a veces tratamos de ocultarlo. Eso no ayuda en nuestro diario vivir, porque escrito está que el que no confiesa sus pecados, por lógica no alcanza misericordia. Por eso, con toda razón, David pudo escribir: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres holocausto, porque los sacrificios de Dios, ¿me está escuchando? ¿Me está escuchando? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En esta palabra encontramos muchos ejemplos de grandes personajes que se humillaron y recibieron bendición. Podríamos hablar de algunos casos, y en particular de el rey de Israel, Roboam, el hijo de Salomón. Sin embargo, cuando consolidó su reino, Roboam se apartó de la ley de Jehová y todo Israel con él, por haberse rebelado contra Jehová. Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén con un ejército incontable. Entonces vino el profeta Samaías al rey Roboam y los príncipes de Judá, y les dijo que Dios decía que por haberlo dejado, ojalá pueda usted estar atento, dejar a Dios no es volverse ateo, que ese sería el colmo. Dejar a Dios no es volverse ateo, que sería el colmo. Dejar a Dios es ignorar lo que sin Él nada somos. Dejar a Dios es darle la espalda para seguir nuestros propios caminos. Y eso sucede muy a menudo cuando alguien es prosperado. Cuando estaba en la escasez, en las limitantes o limitancias, siempre recurría a Dios por sus necesidades. Pero ahora que ha sido prosperado, parece que Dios no tiene parte en su agenda. Segundo de Crónicas 12, 6 y 7. Segundo de Crónicas 12, 6, 7. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por manos de Sisac. ¿Cómo las cosas cambian cuando el hombre se humilla? Dios quiera que esta convocatoria de humillación a los que hemos convocado, a los chiapanecos, y no estamos convocando a los inconversos, aunque pueden unirse, porque también es cierto que hay que detenerse un momentito. La Biblia dice: si mi pueblo se humillare. ¿Me escuchó? ¿Qué dije? Dígalo más fuerte. No está hablando de los que no son pueblo de Dios. Usted sabe que no todos los seres humanos pertenecen al pueblo de Dios. Solo aquellos que han decidido rendir su vida a Cristo Jesús. Estos son pueblo de Dios. ¿A quién está llamando Dios que se humille? ¿A quién está llamando Dios que se humille? Llevamos 30 años de hacer una celebración donde invitamos a Chiapas y a los que viven en Chiapas a dar gracias a Dios de una manera unida. No que demos gracias a Dios solo un día al año, no, Señor. Los cristianos evangélicos damos gracias a Dios cuantas más veces podamos cada día. Pero tenemos esta fecha que se está volviendo histórica
primer domingo de diciembre, y parece ser que en vez de que crezca la asistencia, parece que está mermando. Eso no crean que Dios lo pasa por alto. Como un evento que tiene intención de darle gracias a Dios, yo voy a hacerme indiferente, sabiendo que es la misericordia de Dios que me hace permanecer un año de pie y puedo ir al parque central a darle las gracias a Dios. La actitud de algunos de nuestros gobernantes que nos han negado el parque central para hacer esa actividad y diciéndonos váyanse a otro campo por allá en la periferia. No, señor. El parque central de Tuxtla Gutiérrez es el corazón de nuestra ciudad y es el corazón de nuestro estado. Ahí quiere estar el pueblo de Dios chiapaneco, dándole gracias a Él por su infinita misericordia. Dios quiera que los pastores que me están escuchando y aquellos que van a enterarse el día 21 de septiembre, en unos días más, puedan sacar la sal del salero y ocupen los parques de sus colonias, iglesias, ocupen los parques de su ciudad, vayan a las calles, vayan a los mercados, y ya sea a voz en cuello o con un equipo de sonido, gritemos que Jesucristo es el príncipe de paz para Chiapas. Que Jesucristo es el príncipe de paz para Chiapas. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Nuestro Dios insiste diciéndonos: si mi pueblo se humillare. La verdad es que somos un pueblo orgulloso que no quiere reconocer sus pecados. Aún tenemos muchos pecados ocultos que si los confesáramos y los abandonáramos, porque hay quien confiesa su pecado pero continúa en él. ¿De qué sirve tu confesión? Por eso cuando Dios habló con la mujer adúltera que iba a ser apedreada por su pecado, Él le dijo: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿La regaste? ¿Te humillas y confiesas? Excelente, pero hay que abandonar el pecado. Si hiciéramos eso humildemente, tendríamos un crecimiento sin precedentes. Habría mucho poder y testimonios en el evangelismo. Se estarían ganando muchas almas para Cristo. Fundaríamos muchas congregaciones y por consecuencia muchas almas rescatadas de las garras de Satanás. Si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humilla, Dios dice: yo los bendeciré. Humillarse significa reconocer la santidad de Dios. La humillación a la que nos llama la Biblia demanda reconocer que Dios es santo. Mientras nosotros todos somos pecadores, sin embargo, hay personas que pueden reconocer que han pecado, pero les cuesta mucho trabajo reconocer la santidad de Dios. Cuenta la historia bíblica que Moisés y Aarón fueron enviados a Faraón, rey de Egipto, para que éste liberara al pueblo de Israel. Pero Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo de Dios. Éxodo 10:3. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. En varias ocasiones Faraón había declarado que era pecador. Los que hemos leído la historia en el libro de Éxodo, más de una vez llamó a Moisés y le dijo: Moisés, he pecado. Y venía otra plaga y llamaba a Moisés: Moisés, he pecado.
Faraón había endurecido su corazón, se empeñaba en su terquedad, se aferraba a su orgullo, creía que él era el más grande y se negaba a aceptar que había otro mucho más grande, que se llama Jehová de los ejércitos. Veamos nuevamente las palabras de Moisés y Aarón. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí?, dice Dios. Creo que estas mismas palabras nos las dice Dios a cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Escucha la voz de Dios. Ahora no pongas el nombre de Faraón. Ahora entiende que Dios no está hablando a Faraón, te está hablando a ti, Josué. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? María, Antonio, Juan, cual sea tu nombre, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? No querer humillarnos delante de Dios es negar su santidad, es menospreciar su dirección, es desestimar su voluntad. Hay personas que se obstinan tanto en sus pecados que llegan a decir que Dios está equivocado y ellos están bien. Se ha escuchado muchas veces, como por ejemplo cuando a una señorita se le da un consejo porque está enamorada de un muchacho inconverso, y se le dice a esa jovencita: hija, ten cuidado, la Biblia dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y la actitud de esa muchacha, la actitud de ese muchacho es como que saben más que Dios. Algunos se atreven a decir: es que me lo voy a ganar para Cristo. Que te lo cuenten algunas desobedientes que no hicieron caso a la palabra de Dios. La vida que llevan, por falta de humillación, por falta de reconocer que lo que Dios dice es verdad y debemos reconocerla humildemente. La Biblia nos habla de que aún hay personas malvadas que cuando se humillaron a Dios, reconociendo la santidad de Dios, fueron bendecidos. Alguien tal vez querrá la muerte de los pecadores. Alguien maldecirá a los secuestradores, a los sicarios. Alguien no se atreverá a pedir que Dios salve a quienes están en los grupos de la delincuencia organizada. Me cuesta un poco confrontar la palabra y pedir por la paz de Israel, y lo hago con todo mi corazón, pero no puedo decir que los de Gaza y las otras naciones enemigas de Israel les caiga un rayo en seco. No, porque es gente que también necesita de Dios, y qué bueno será que el evangelio llegue a esos países. Y como Israel también se les abra las puertas de las bendiciones. Porque cuando uno se humilla y reconoce, no importa hasta dónde haya bajado la persona, esa persona tiene la misericordia del Señor. Por eso nuestro tercer punto de oración en esta cadena de oración es: toca el corazón de los que están en estos grupos armados al margen de la ley. Toca el corazón de esa persona que está cuidando en la casa de seguridad a ese secuestrado, secuestrada, y que tal vez lo está haciendo sufrir. Que Dios toque el corazón de esos hombres que para intimidar a la familia les cortan una parte de su mano, de sus dedos. Que arranque Dios esas vendas. Que arranque Dios esos corazones de piedra, endurecidos por el mismo diablo. Pero hay poder en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo.
Y no importa si el jefe del cártel, no importa si el miembro de la pandilla, no importa si es el sicario, hay esperanza si acaso pueden humillarse delante de Dios. Subraye eso. Si acaso pueden humillarse delante de Dios. Porque lo primero que se notan en las personas que son miembros de estos grupos arrogantes es su orgullo, su poder teniendo un arma en la mano, y difícilmente pueden doblegarse para reconocer su error. Pero Dios tiene poder, escuchando nuestras oraciones, para redarguir el corazón de ellos y también sean humillados. Hablando de personas malvadas que en algún momento se humillaron y recibieron la bendición de Dios, podríamos hablar de Acab. Casi siempre los predicadores, cuando predicamos de Acab, vemos la cara mala, vemos la cara de una persona en desgracia. Permítame unos minutos. Acab fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, y que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. A la verdad, si se estudian a los reyes en Israel, ninguno hubo como Acab. Fue el más malvado de todos los reyes. Pero cuando fue amonestado por Dios a través del profeta Elías, y le fue anunciado que vendría un gran mal sobre él, entonces Acab se humilló delante del Señor. Leámoslo en Primero de Reyes 21:27. Primero de Reyes 21:27. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo, díganlo, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Como Dios puede transformar la desgracia en bendición cuando alguien muestra su humillación delante de Dios. Es lo mejor que puede pasarnos, hermanos y hermanas, que nunca se nos suba la soberbia. Entre más Dios nos bendiga, más humillados debemos vivir ante Dios, demostrándolo con nuestro accionar, demostrándolo con nuestros hechos. Habemos personas que cuando pasamos por la escasez, no había obstáculo que se interpusiera para cumplir nuestra devoción con Dios. No importaba si teníamos que caminar muchas cuadras para llegar y cumplir en nuestros cultos no dominicales. No solo el domingo, acuérdese, cuando usted asistía a este mismo lugar entre los días de la semana, a pie o en combi, lloviendo o con frío, ahora mira, Dios te ha bendecido y hasta tienes un carrito, y ahora es cuando menos vienes a la iglesia. ¿Qué le da a usted cuando uno dice eso? Gana de pegarle un coscorronazo, ¿no es cierto? Aquí entre nos, ¿no es cierto?
Pero no pensé pegárselo a tu compañero, pegátelo vos mismo. Ahora, ¿qué pensará Dios de nosotros? Si solo porque Dios es misericordioso, incomparable su misericordia, a pesar de nuestra actitud, Él nos sigue bendiciendo. Él nos sigue mostrando su amor. Aquí en este pasaje de Acab nos demuestra Dios que humillarnos trae bendición. Hay otro ejemplo, es el de Ezequías. Como sabemos, este rey enfermó de muerte. Esté atento, por favor, que Dios está hablando a nuestras vidas. Ezequías enfermó de muerte y Dios le dijo por medio del profeta Isaías que arreglara su casa porque moriría. ¿Qué hizo Ezequías? Oró y pidió al Señor ser sano y Dios lo sanó. Pero Ezequías fue malagradecido. Segundo de Crónicas 32:25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. ¿Me está escuchando? Ezequías se enfermó de muerte. Dios le envió un mensaje a través del profeta: Ezequías, prepara tu casa porque morirás. Volteó su cara a la pared y oró a Dios. Y Dios le dio la bendición de 15 años más de vida. Pero ahora escuche, amárrese los cinturones. Segundo de Crónicas 32:25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Me tocó ver a muchos en situaciones críticas en el COVID. Algunos de ellos no pude acercarme porque ellos me lo pidieron. No, pastor, desde ahí, estando en su recámara, simplemente a través de un ventanal, verlos con su mascarilla de oxígeno y desde el patio poder levantar las manos para orar pidiendo misericordia. ¿A cuántos Dios les ha dado una oportunidad? ¿A cuántos Dios les ha concedido otra oportunidad? No solamente es en la salud. Alguien tenía un problema y pidió a Dios misericordia y Dios te lo concedió. Mira dónde estabas, quién eras y quién eres hoy. Estás bendecido y bendecida por Dios. Corresponde con agradecimiento al Dios de los cielos, que ha abierto las ventanas para derramar bendiciones sobre ti. Ezequías se humilló. Mientras seguimos leyendo el pasaje, leímos segundo de Crónicas 32:25. No correspondió bien, sino que se enalteció su corazón. Segundo de Crónicas 32:26. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué dice? Se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Que el Señor nuestro Dios encamine nuestro corazón a cumplir cabalmente este deseo de nuestro Dios,
si se humillare mi pueblo. Creo que Dios nos dará la oportunidad de volver a disfrutar de su misericordia en Chiapas. En el nombre que es sobre todo nombre, los municipios que hoy han sido asolados por la violencia serán municipios prosperados si se humillan delante de Dios. Si acaso sus tierras han sido codiciables por estas personas con corazones entenebrecidos y se han apostado en las tierras fructíferas, y estas personas malvadas se han querido aprovechar de la bendición de esa tierra y con llanto han tenido que dejar sus tierras, creo fielmente que muy pronto estas familias desplazadas regresarán a su tierra y su tierra les dará mucho más producción que la que tenían la experiencia en tiempos atrás. Que Dios bendiga Chicomucelo, que Dios bendiga Comalapa, que Dios bendiga Siltepec, que Dios bendiga Bellavista, que Dios bendiga Bejucal de Ocampo, que Dios bendiga Benemérito de las Américas, que Dios bendiga Chenaló, que Dios bendiga Panteló, que Dios bendiga Berriozábal, que Dios bendiga Ocosocuautla, que Dios bendiga Villaflores, que Dios bendiga Villacorso, que Dios bendiga Jaltenango, que Dios bendiga La Concordia, que Dios bendiga cada centímetro de nuestra tierra chiapaneca, que Dios bendiga Chiapas, que Dios bendiga Chiapas, que nos perdone, que tenga misericordia de nosotros.